Les damos una calurosa bienvenida a este programa. Esperamos que pueda ser de bendición para usted y para las personas con quienes los comparta. Que Dios les bendiga. Hola, mi nombre es Elizabeth Pérez y en esta ocasión les presento a Luis Pérez, que guiará nuestro estudio de hoy. Título de la lección: El camino de la fe. Nuestro texto inicial se encuentra en Gálatas capítulo 3, verso 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Recomendamos leer más tarde Gálatas capítulo 3, 21 al 25, Levíticos capítulo 18, verso 5, Romanos capítulo 3, versos 9 al 19, Primera de Corintios 9, 20 y Romanos capítulos 3 y 8. Las palomas mensajeras son famosas por su habilidad de volar centenares de kilómetros por día y llegar a su destino con una exactitud increíble. Sin embargo, aún las mejores palomas por momentos se han desorientado sin regresar al punto de partida. El peor incidente sucedió en Inglaterra cuando unas 20,000 aves, valuadas en más de $600,000, nunca más se regresaron a su palomar. Tal y como lo hemos experimentado la mayoría de nosotros de algún modo u otro, estar desorientado o perdido no es nada agradable. Nos llena de temor y ansiedad. Puede llevarnos a momentos de pánico también. Lo mismo ocurre en el ámbito espiritual. Aún después de aceptar a Jesús, podemos perdernos o desorientarnos al punto tal de nunca regresar al Señor. Sin embargo, las buenas nuevas son que Dios no nos ha librado a nuestra propia suerte. Nos ha dejado un mapa de camino a la fe, tal como se revela en el Evangelio, y ese camino incluye la ley de Dios. Muchos intentan separar la ley del Evangelio. Algunos hasta lo ven contradictorios. Este punto de vista no solamente es incorrecto, sino también puede tener consecuencias trágicas. Sin la ley no habría Evangelio. Es realmente difícil entender el Evangelio sin la ley. Hasta aquí, el apóstol Pablo continúa con la difícil labor de desenredar la confusión y tergiversación diabólicas con lo que los legalistas judaizantes habían contaminado el evangelio dentro de la iglesia. Comentamos anteriormente que el evangelio, las buenas noticias de salvación, son las promesas divinas. Pablo, al intuir que sus comentarios podrían llevar a sus oponentes a concluir que él, Pablo, menospreciaba la ley, hace una pregunta que seguramente ellos estaban pensando. ¿Acaso estás diciendo que la ley contradice las promesas de Dios? A esto, Pablo responde con un enfático no. Esa conclusión de sus oponentes es imposible porque Dios no se opone a sí mismo. Dios dio tanto la promesa como la ley. Dios dio tanto el evangelio como la ley. La ley no está reñida con la promesa. Ambas simplemente tienen roles y funciones diferentes en el plan de salvación general de Dios. Estas personas creían equivocadamente que la ley podía darles vida espiritual. La ley sí regulaba la vida dentro del pacto, pero ellos inferían que la ley era la fuente de la relación de una persona con Dios. Sin embargo, la Biblia declara que la habilidad de vivificar es un poder que solamente Dios y su Espíritu pueden ejercer. La ley no puede vivificar espiritualmente a nadie. En Romanos capítulo 3, versos 9 al 19, Pablo presenta una cadena de versículos extraídos del Antiguo Testamento para mostrar cuán malos somos. Pablo comienza con el corazón del problema del pecado, la actitud egoísta que permea, que llena nuestro corazón humano. Luego describe la magnitud de la influencia del pecado y por último su universalidad.
nos incumbe a todos como seres humanos. Pablo enfatiza que debido a la magnitud del pecado y las limitaciones de la ley, la promesa de vida eterna solamente nos puede llegar por medio de la fidelidad de Cristo en nuestro favor. Aunque la ley no nos puede salvar, recibimos grandes beneficios al obedecerla, pero ese poder para obedecerla de veras solo viene de Dios cuando le entregamos totalmente nuestra vida. No hay otro camino. En Gálatas 3:23, Pablo escribe que antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Al decir estábamos, Pablo se está refiriendo a los cristianos de origen judío de las iglesias de Galacia. Ellos son los que estaban familiarizados con la ley. Ellos estaban sujetados a la ley antes de la venida de Cristo. Pablo enfatiza 12 veces la frase bajo la ley en sus cartas. Según el contexto, puede tener un par de connotaciones diferentes. Bajo la ley como una forma alternativa de salvación. Los oponentes de Galacia estaban intentando obtener una justificación vivificante mediante la obediencia. Sin embargo, como lo ha dejado claro Pablo, eso es imposible. Pablo más tarde incluso señala que al desear estar bajo la ley, los gálatas en realidad estaban rechazando a Cristo. Segundo, bajo la ley, en el sentido de estar bajo la condenación de la ley. Dado que la ley no puede expiar el pecado, la violación de sus demandas en última instancia lleva a la condenación. Lo curioso es que esta es la condición en la que se encuentran todos los seres humanos. La ley actúa como una carcelera, un carcelero que encierra a todos los que la han transgredido y que han acarreado sobre sí mismos la sentencia de muerte. La ley nos tenía presos. Por medio de las obras de la ley, es decir, al tratar de guardar la ley sin Cristo, es imposible ser justificados, porque solamente aquellos que son justificados por la fe vivirán. Pablo dice que podemos vivir dentro de los requerimientos de la ley solo mediante nuestra unión con Cristo. Esta verdad no anula la ley. Muestra solamente que no nos puede dar vida eterna. Es demasiado tarde para eso, porque todos hemos pecado. Pablo da dos conclusiones básicas con respecto a la ley. Número 1, la ley no anula ni desecha la promesa de Dios hecha a Abraham. Número 2, la ley no se opone a la promesa. ¿Qué papel juega en realidad la ley? Pablo escribe que fue añadida a causa de las transgresiones y desarrolla esta idea usando 3 palabras diferentes en conexión con la ley: confinados, encerrados y ayo. La palabra griega traducida como confinados significa literalmente custodiar, proteger o guardar. Lo mismo ocurre con la palabra traducida como encerrados. Puede ser traducida también como cerrar, acorralar, recoger, sujetar. Como lo indican estos ejemplos, según el contexto, esta palabra puede tener significados positivos. La ley no era una maldición que Dios colocó sobre Israel. Al contrario, tenía la intención de ser una bendición. Aunque el sistema de sacrificios no podía realmente eliminar por completo el pecado, señalaba al Mesías prometido que sí podía. Y la ley que regía el comportamiento humano protegía a Israel de muchos de los vicios que plagaban las otras civilizaciones antiguas. Un medicamento creado para tratar una enfermedad podría ser usado por algunas personas para drogarse. El conocimiento de cómo algo bueno puede ser utilizado para mal nos ayuda a entender la situación que confrontaba Pablo aquí. En Gálatas 3:23, la palabra traducida como ayo proviene de la palabra griega pedagogos. Algunas versiones la traducen como tutor o guía, pero hay una palabra única que puede transmitir completamente su significado.
El pedagogos era un esclavo en la sociedad romana que era puesto en una posición de autoridad sobre los hijos de su amo, desde el momento en que cumplieran 6 o 7 años y hasta que llegaban a la madurez. Además de proveer para las necesidades físicas de ellos, como prepararles el baño, proporcionarles comida y ropa y protegerlos de cualquier peligro, el pedagogos también era responsable de garantizar que los hijos de su amo fueran a la escuela e hicieran sus tareas escolares. Además, se esperaba que no solamente enseñaran y practicaran valores morales, también debían asegurarse que los niños aprendieran y practicaran esos valores por sí mismos. Aunque algunos pedagogos ciertamente debieron haber sido amables y queridos por quienes estaban a su cargo, la descripción dominante que aparece de ellos en la literatura antigua es que eran disciplinarios, estrictos, se aseguraban la obediencia no solamente por medio de amenazas y reprensiones, sino también mediante castigos, y a veces les daban sus palizas. La descripción de Pablo de la ley como un pedagogo clarifica aún más su comprensión del papel de la ley. La ley fue añadida para señalar el pecado y proveer instrucción. La misma naturaleza de esta tarea significa que la ley también tiene un aspecto negativo, y eso es porque nos reprende y condena como pecadores. Sin embargo, Dios utiliza aún este aspecto negativo para nuestro beneficio, porque la condenación de la ley produce en nosotros lo que nos lleva a Cristo. Por ende, la ley y el evangelio no son contradictorios. Dios los diseñó para que obraran juntos en nuestra salvación. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Además, por medio del Espíritu, nos revela el pecado y nos hace sentir nuestra necesidad de Cristo y de acudir a Él en procura de perdón y paz mediante el arrepentimiento ante Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. El comentario de Pablo en Gálatas 3:25 quiere decir que ya no estamos bajo la condenación de la ley. Como creyentes estamos en Cristo y disfrutamos del privilegio de estar bajo la gracia. Eso nos da libertad de servir a Cristo de todo corazón, sin temor de ser condenados por errores que podríamos cometer en el proceso. De eso se trata la verdadera libertad en el Evangelio, algo radicalmente opuesto al hecho de que ya no tenemos que obedecer la ley. Esto es lo que algunas personas dicen equivocadamente que es la libertad en Cristo, pero la desobediencia a la ley, en cambio, es pecado, y el pecado es cualquier cosa menos libertad. Como resultado de ser perdonados en Cristo, nuestra relación con la ley es diferente ahora. Somos llamados a vivir una vida que agrade a Dios, y Pablo se refiere a esto como andar en el Espíritu. Esto no significa que la ley moral ya no sea aplicable. Nunca fue ese el centro de la discusión. ¿Cómo podría ser así cuando hemos visto tan claramente que la ley es lo que define al pecado? Más bien, dado que la ley es una transcripción del carácter de Dios, al obedecerla simplemente reflejamos su carácter. Pero más que eso, seguimos no solamente un conjunto de normas, sino el ejemplo de Jesús, quien hace por nosotros lo que la ley en sí misma nunca podría hacer. Él escribe la ley en nuestro corazón y hace posible que los requerimientos de justicia de la ley se cumplan en nosotros. Es decir, mediante nuestra relación con Jesús, tenemos el poder para obedecer la ley como nunca antes. ¿Cuál ley es el ayo para llevarnos a Cristo? Ambas, la ceremonial y el código moral de los 10 mandamientos. Elena de White escribió: Cristo fue el fundamento de todo sistema judío. La muerte de Abel fue una consecuencia de no haber aceptado Caín el plan de Dios en la escuela de la obediencia para ser salvado por medio de la sangre de Jesucristo, simbolizada por las ofrendas del sacrificio de un cordero que señalaban a Cristo. Caín rehusó la efusión de sangre que simbolizaba la sangre de Cristo que había de ser derramada por el mundo. Toda esta ceremonia fue preparada por Dios y Cristo vino a ser el fundamento de todo el sistema. Este es el comienzo de la obra de la ley como el ayo que lleva a los instrumentos humanos pecaminosos a considerar a Cristo como el fundamento de todo el sistema judío.
La ley de los 10 mandamientos no ha de ser considerada tanto desde el aspecto de la prohibición como desde el de la misericordia. Sus prohibiciones son la segura garantía de felicidad en la obediencia. Al ser recibida en Cristo, ella obra en nosotros la pureza de carácter que nos traerá gozo a través de los siglos eternos. Es una muralla de protección para el obediente. Muchos nos preguntamos, ¿cómo podemos vencer el pecado en nuestra vida? Debemos asegurarnos de depositar toda nuestra esperanza de salvación en la victoria de Cristo por nosotros y no en cualquier victoria que nosotros podamos obtener. Aunque algunos cristianos dicen que la ley ha sido anulada, abolida, curiosamente también hablan en contra del pecado, lo cual significa, por supuesto, que en realidad no consideran que la ley haya sido anulada o abolida. Generalmente basan sus argumentos en un mandamiento que no respetan, pero sí guardan los otros 9, influenciados muy sutilmente por un poder que ha estado confundiendo incluso dentro del mundo cristiano por cientos de años. La ley fue dada para señalar a los pecadores su necesidad de Cristo. Como guardiana, nos provee instrucción acerca de Dios y protección del mal. Pero como entidad disciplinaria, la ley señala nuestra pecaminosidad y trae condenación. Cristo nos libra de la condenación de la ley y escribe su ley en nuestro corazón. Por eso decimos que hoy es un nuevo día de oportunidad de estar en paz con Dios, y ruego a Él que te ayude hoy y te bendiga. Amén.